Y bueno, y damos la bienvenida al compañero Gualberto. En unos momentos más estaremos hablando del tema, bueno, el tema de tierras con él. Y, bueno, vamos al tema de Argentina, ¿no? De los grandes incendios. José Luis estaba invitado justamente para este tema, ¿no? Tienes la palabra, José Luis. Estás con tu micrófono apagado. Voy a Ahora, compartir pantalla, por favor. Voy a mostrar algunas diapositivas. claro que sí. Un momentito. Ahora sí. Ok. Mm, Está con el teléfono apagado, José Luis. El micrófono. ya. ¿Se ve? No, ahora ¿Ahora sí. se ve? Está cargando. Ahora sí. Gracias. Bien. Entonces, ya está. Bien, el tema es los incendios que están habiendo tanto en Chile como en Argentina, y que yo le he denominado la expansión de los intereses corporativos, empresariales, de las empresas multinacionales y extractivos, extractivistas. Esto es lo que está ocurriendo en los incendios, tanto en la región del Biobío en Chile, que además es una región mapuche, y la Patagonia argentina. Durante el mes de enero, todo el anterior mes, desde los primeros días del mes de enero, el fuego volvió a mostrar el rostro brutal, violento, de un modelo capitalista extractivista que sacrifica territorios y sacrifica también vidas. Actualmente los intereses empresariales y extractivistas se expanden sobre el conjunto de Sudamérica. ¿Y qué es lo que hacen? Fundamentalmente arrasan bosques y se apropian de agua, de los ríos, de las montañas y obviamente de los territorios, tanto en el campo minero como hidrocarburífero. Esta expansión coincide con una escalada de incendios que favorece, obviamente, no es para nada casual los incendios. La escalada de incendios y los incendios en general favorece el despojo de los territorios, la especulación inmobiliaria, esto es muy importante. ¿Qué es lo que se hace con la tierra una vez quemada, incendiada? Especulación inmobiliaria y obviamente la recolonización de los territorios y de los pueblos. Esto ocurre con las mismas características tanto en Chile como en Argentina. Hay dos fuentes que voy a utilizar en esta breve intervención. Por una parte, esta noticia de los incendios forestales en Chile y Argentina, el fuego como herramienta del despojo y del negocio extractivista. Y la otra fuente, no muy común, es esta, el fuego que precede al despojo, una denuncia sobre los incendios como herramienta de saqueo en el Cono Sur. Estas dos noticias son la fuente para lo que brevemente voy a exponer. Incendios en Chile y en Argentina. Los incendios forestales se repiten año tras año y no son sino una expresión de un problema estructural del capitalismo. Es decir, un modelo económico radicalmente extractivista y depredador que obviamente prioriza las ganancias por encima de la naturaleza y de la vida de las personas y de los pueblos. En Chile, el Estado ha promovido y subsidiado, ojo, monocultivos forestales altamente inflamables. No hay mucho tiempo para explicar esto, pero ubiquen las grandes plantaciones forestales para la celulosa del papel, básicamente pino.
profundizando el despojo territorial iniciado en la dictadura de Pinochet en Chile por grandes empresas transnacionales. Mientras los gobiernos, incluido el gobierno izquierdista de Boric, responde con represión y no con prevención. De hecho, no hay políticas de prevención de los incendios. En Argentina, los incendios se agravan por una serie de políticas de ajuste estructural neoliberal que desfinancian el combate y la prevención del fuego para favorecer grandes negocios inmobiliarios y extractivistas. En ambos países, tanto en Chile como en Argentina, el fuego funciona entonces, lo hemos dicho, como herramienta de expulsión de comunidades de los territorios y reconversión del territorio para negocios inmobiliarios, confirmando así que no se trata de catástrofes naturales, ni solo es una consecuencia del cambio climático, sino de las consecuencias gravísimas de un modelo capitalista extractivista que debe ser enfrentado obviamente con la organización popular, las responsabilidades políticas, juicios a los responsables y una salida de fondo basada obviamente en la justicia territorial y ambiental. Veamos un par de detalles de qué es lo que ocurre en Chile y en Argentina. Los incendios forestales entonces, tanto en Chile, reitero, como en Argentina, se han convertido en una realidad donde año tras año se queman miles de hectáreas. Este no es el primer año, igual que en Bolivia, que ocurren los incendios. Se queman miles de hectáreas de bosque nativo o se queman los monocultivos de pino y eucalipto. Entenderán pino y eucalipto como celulosa para el papel. Viéndose así afectadas en ambos casos, tanto en Chile como en Argentina, las comunidades aledañas a los focos de incendio, perdiendo muchas veces sus viviendas, animales, fuentes de ingreso y sobre todo contaminación de las fuentes de agua, no solo por el fuego como tal, sino también por las cenizas que lleva y traslada el viento. Las condiciones climáticas que favorecen la propagación de los incendios, tales como olas de calor cada vez más fuertes, vientos fuertes y sequías prolongadas, no son un fenómeno aislado. Esto es muy importante que entendamos. No solo es una cuestión de cambio climático. El problema entonces no se limita únicamente a la crisis climática, sino básicamente a un modelo capitalista económico basado en la explotación descontrolada de los recursos naturales como son las plantaciones forestales. Todo esto es lo que ha creado un escenario perfecto para esta propagación de los incendios. El Estado chileno ha impulsado durante décadas un modelo forestal basado en monocultivos de pino y eucalipto, y justamente y en gran parte de lo que es el territorio mapuche, el importante Gualmapu. Especies altamente inflamables, el pino y el eucalipto, que han desplazado además el bosque nativo y han transformado amplios territorios en verdaderos focos de riesgo ante los incendios. Este esquema radicalmente extractivista, deforestador, subsidiado, reitero, con recursos públicos del gobierno y funcional a las grandes empresas forestales, básicamente transnacionales, ha avanzado incluso sobre zonas muy cercanas a áreas urbanas, aumentando el peligro para las comunidades. En vez de enfrentar las causas estructurales del problema como la regulación del modelo forestal y un mayor financiamiento para la prevención y el combate de los incendios, el gobierno chileno ha respondido con medidas represivas como el toque de queda y responsabilizando a supuestos incendios intencionales y evitando cuestionar un modelo productivo que profundiza la crisis ambiental, el calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero y un largo etcétera. Testimonios de comunidades afectadas y análisis de expertos dan cuenta de que durante la dictadura militar en Chile, las empresas forestales grandes transnacionales, con la complicidad del régimen, incendiaron bosques nativos y viviendas para expulsar a la población y apropiarse de sus territorios, devastando así extensos ecosistemas y obviamente destruyendo el tejido social de las comunidades, principalmente mapuches, no únicamente. Este proceso de despojo
permitió la expansión de monocultivos en todo el territorio mapuche, de especies exóticas altamente inflamables, lo hemos dicho, sobre todo el pino, que hoy explican el aumento y la frecuencia, intensidad de los incendios forestales cada vez más grandes, sobre todo en la zona centro-sur de Chile y el Gualmapu, territorio mapuche, manteniendo a las comunidades en permanente riesgo de incendio. El uso del fuego como herramienta de despojo permitió expulsar a comunidades campesinas y mapuches de sus territorios y consolidar así el modelo agroforestal en beneficio de grandes grupos económicos como las empresas multinacionales. Este poder se construyó al alero bajo la protección de la dictadura cívico-militar desde Pinochet, que impulsó la privatización de tierras, subsidió con recursos públicos la expansión de monocultivos y reprimió violentamente, no solamente deteniendo, sino matando a las personas que resistían esta política incendiaria mediante marcos como el Decreto Ley 701 por el que se mantiene. Es decir, quienes protestan en Chile son directamente acusados de terroristas. Es una ley antiterrorista, esta ley 701. Lejos de ser hechos accidentales, los incendios forman parte entonces de una política estructural de desposesión, usurpación que el Estado ha sostenido en democracia, profundizando un modelo extractivista que mantiene a comunidades rurales y territorios mapuches expuestos a incendios permanentes. ¿Qué ocurre en Argentina? Para terminar esto, en Argentina, provincias como Neuquén, Chubut y Río Negro han sido también y son escenarios de incendios devastadores, profundizando políticas de ajuste neoliberal. El 2024, el gobierno de Javier Milei subordinó el Sistema Nacional del Manejo de Fuego al Ministerio de Seguridad y recortó en más de un 65% el presupuesto de Ambiente y Parques Nacionales, afectando obviamente tanto el combate como la prevención de los incendios. Esta orientación no es exclusiva del oficialismo. Distintos sectores políticos argentinos acompañaron, ojo, el desfinanciamiento para priorizar el pago de la deuda externa. Entonces, no es para prevenir incendios, sino para pagar la deuda externa. Mientras los gobiernos provinciales avalaron estos recortes y promovieron negocios, grandes negocios inmobiliarios, incluso frente a un escenario de sequía que obviamente incrementa el riesgo de incendios. Seguimos con Argentina. Los incendios abren paso a la reconversión del uso de la tierra, esto es exactamente igual que en Bolivia, y a nuevos negocios sobre territorios arrasados, incendiados, como proyectos inmobiliarios, forestales, turísticos y obviamente extractivistas con esta cuestión de las tierras raras, minerales estratégicos, etc. La ley de bosques de Argentina aparece pues como una de las pocas barreras frente a la especulación, razón por la cual el gobierno de Milei busca flexibilizarla mientras mantiene desfinanciado el combate de los incendios. Esta política no es casual. La falta de recursos y las precarias condiciones de las y los brigadistas contrastan con el enorme gasto militar del gobierno argentino, evidenciando que el abandono frente al fuego es funcional a los intereses económicos que lucran con la devastación y con los propios incendios. Existe pues una íntima relación entre los incendios forestales y el desplazamiento forzado de comunidades mapuches y también sectores populares. Son parte de una política que libera territorios para entregarlos a multimillonarios y grandes grupos económicos. Frente a esto se vuelve urgente exigir todos los recursos necesarios para combatir el fuego y garantizar la reconstrucción de las familias afectadas. La ofensiva contra la ley de tierras que limita la extranjerización de la tierra rural apunta pues a profundizar el despojo y la entrega de bienes comunes estratégicos como lagos, acuíferos y bosques nativos en un país, Argentina, donde millones de hectáreas ya están en manos de capitales extranjeros. Los incendios forestales, reiteramos una y otra vez, no son hechos aislados, sino el resultado estructural de un modelo económico basado en el despojo, la desposesión y la acumulación capitalista. Frente a una tragedia que se repite año tras año, la respuesta debe ser radical, organización desde abajo.
unidad de las luchas y exigencia de responsabilidades políticas a los gobernantes, a los gobiernos, tanto federal como también provincial. No sirven más subsidios ni medidas represivas, sino desmontar el negocio forestal mediante la expropiación de las tierras de las grandes empresas multinacionales y su restitución a las comunidades. Solo así es posible avanzar hacia la justicia territorial y ambiental, poniendo la vida, la naturaleza y a los trabajadores y a las trabajadoras por sobre las ganancias capitalistas. Y termino con mostrándoles esto, que es una publicación de la Vía Campesina que denuncia la expansión de los intereses corporativos y extractivos, incendios en el Biobío, Chile y la Patagonia Argentina. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, José Luis. Muy, muy importante, digamos, todo el informe que das, bastante completo. Bueno, de ya, digamos, pleno acuerdo con lo que planteas, la necesidad de la máxima unidad y la necesidad de luchar contra todos estos planes de ajuste, pero además, bueno, estos planes de saqueo, ¿no? Bueno, de colonización, de imposición, tomar las tierras, ¿no? En Argentina, que es algo parecido que se está generalizando a nivel internacional con estos incendios, ¿no? Nos pasó en Bolivia, pasa en Brasil, y bueno, y en Argentina, pero está muy directamente vinculado a una política total del gobierno a favor de esto. Y bueno, la presencia que ya mencionamos, incluso de sionistas, ¿no? De Israel, iniciando esos incendios, esos mercenarios a nombre de turistas que van a estos territorios, y también están en la lista empresas argentinas, bueno, empresas de Israel, empresas sionistas para ocupar la Argentina, ¿no? Despojando y desplazando incluso a las poblaciones, a los mapuche que están en esta región, ¿no? Una situación terrible. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, plena solidaridad con las movilizaciones y con los pueblos de Argentina y también Chile, que está igual en algo parecido. Y además está conectado y la Patagonia además está siendo incendiada en ambos países. Plena solidaridad con ambos pueblos y las luchas y las movilizaciones que ya han realizado denunciando todo esto, ¿no? Muchas gracias, José.